Milena te apoya. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena tu amiga, Milena te aconseja. compartiendo un día más. Su compromiso, Milena, ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Hola Milena, te veo muy bien acompañada con los expertos en el tema. Cuéntanos, ¿qué tema tenemos para este día? Hola, bienvenidos a Milena tu amiga. Hoy vamos a estar hablando acerca de la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Y debido a nuestra ideología preconcebida y generalizada, es de suponer que la mayoría de adeptos a la fe judeocristiana aplaudirían y compartirían una propuesta de enseñar la Biblia en las escuelas, argumentando que no existe mejor código moral que la Biblia. Y por lo tanto, este planteamiento vendría a redireccionar para bien la caótica situación moral de un país como El Salvador. Así que hoy, la enseñanza de la Biblia en las escuelas, vamos a escuchar diferentes opiniones y por supuesto la suya siempre es muy válida. A través de nuestro Facebook puede comentar. Con nosotros está Marjorie Santos, ella es pastora de Rescatando al Cautivo. Bienvenida. Muchas gracias, Milena. Gracias por esta invitación y este tema que es tan importante y necesario conversarlo hoy en día. También está Jonás Herrera, él es consultor, coach en temas de liderazgo y emprendimiento. Bienvenido. Gracias, Milena, aquí estamos a la orden. Por otra parte nos acompaña el sociólogo y docente de la UCA, Luis Aguilar. Bueno, Milena, muy agradecido por tu invitación y esperamos ayudar desde la perspectiva de las universidades este tema de leer la Biblia en las escuelas. Bienvenido. Y Pastor David Ayala Ortega, de Iglesia Vino Nuevo. Bienvenido. Es un placer, Milena, estar aquí y compartir con ustedes este tema tan interesante. Bueno, como les decía, realmente es un tema que ha causado bastante opiniones encontradas en nuestro país. Si bien sabemos que en El Salvador hace falta pues buenos cimientos, la familia realmente no está unida como Dios así ha mandado. Sin embargo, pues a petición de algunos políticos siempre está este tema en el tintero, Marjorie, de proponer la lectura bíblica en las escuelas. Sin embargo, pues hay mucha tela que cortar porque hay bastante temor de cómo podría ser esta enseñanza y quién sería el encargado de dirigirle esta palabra, por ejemplo, a los niños. Sí, Milena, realmente yo creo que es un tema que no tendrían que llevarlo mucho, a veces lo politizan todo y los políticos hablan de esto por puntos o qué sé yo, pero realmente desde el momento que se sacó la palabra de Dios de las escuelas, nuestro referente muy grande es Estados Unidos. Lamentablemente hay que copiar lo bueno y desechar lo malo, pero acá el día que ya se sacó la palabra de Dios, un país que había sido un país que enviaba misioneros a todas partes, ellos ponen su mano en los jueces y todo, en God we trust, en Dios confiamos, etcétera, se perdió, todo eso se olvidó. Nosotros acá en el país lo mismo. Nosotros hablamos que somos el país peor en la historia, ahorita el país El Salvador, el más violento, y realmente tú ves en otros países, un niño se le ocurrió agarrar un arma, fue, mató a su maestro, a sus compañeros. Realmente el hecho de haber sacado a Dios de las escuelas ha traído todo lo que estamos viviendo ahorita, y no solo en la escuela, acá se sacó de los hogares, porque muchos de nosotros queremos que los maestros sean los que eduquen a nuestros hijos, pero la primera escuela es en casa, la primera oración debe ser en casa, la primera lectura debe ser en casa. Hoy en día están hablando del volver a leer, pero me comentaban, y no sé si pues, los compañeros que están acá me podrían decir si estoy en lo cierto, pero me comentaban que lo que quieren hacer es que ciertos versículos de la Biblia sean los que se leen, los que se van a leer en la escuela. La Biblia no es ciertos versículos,
La Biblia es totalmente. ¿Y quiénes lo van a hacer? Como tú decías al inicio, Es Jesús. ¿quiénes van a ser los encargados? Quienes tienen la autoridad moral también para hacerlo. También, si tú te pones a un maestro y dice, ok, estos van a ser los versículos, va a ser un caos si quieren agarrar este libro y querer extraer y agarrar ciertas porciones, solamente esto van a leer. No va a ser así. Milena, tiene que ser la Biblia, totalmente. Ahora, pero es que una de las interrogantes es entonces, y quizás aquí se lo pasó al pastor esa pregunta, ¿cuál Biblia? Porque dice, ¿cuál Biblia? Es decir, la católica o la evangélica, que tiene menos libros. Sí, estamos hablando de la Biblia en su totalidad. Yo siento que lo que estamos tratando de ver en las escuelas, que el niño se lleve a su casa, son valores. Claro. Y lo que se ha perdido en este país son los valores. Entonces, no es cuestión de iglesia, sino es cuestión de gobierno y de educación. Se le exige al gobierno, ¿verdad?, que en cierta forma volvamos a poner los valores en práctica para los estudiantes. Allá por los años 60, 70, se daba una clase que se llamaba moral, urbanidad y cívica. Y todo ello era sacado en base a la palabra de Dios. Valores como la fe, el amor, la obediencia, la honradez, respeto, el decoro. Todo eso que está inmerso en todos los libros moralizadores. Llámese Biblia, llámese Corán, llámese ¿verdad? Literatura hindú, moralizadora. Todos ellos hablan de valores que si los cultivamos... Valores universales. Valores universales que son los que nos hacen la diferencia de un ser pensante y humano en este mundo. Ahora, Jonás, tú como padre de familia, también estás como muy cercano a los jóvenes. ¿Qué opinas del tema? ¿Crees que serviría llevar la palabra de Dios a las escuelas salvadoreñas? Bueno, yo tengo mi forma muy particular de pensar y el tema es cuál es el problema de hacerlo. Y cuando decimos cuál es el problema de hacerlo, bueno, hay varios problemas y por eso es que ante un país y una sociedad tan polarizada como la nuestra, aquí todo es derecha, izquierda, sí, no, lo tuyo es bueno, lo que decís tú, si sos de otro lado, es malo. Entonces, ¿cuál es el problema real de llevar la lectura de la Biblia a las iglesias? Para mí el concepto mismo, porque empieza la polémica de qué Biblia, y ciertamente es un problema, pues qué Biblia va a ser. Entonces, el problema es que nos enfrascamos ya solo en los problemas que da el concepto de leer la Biblia en las escuelas. ¿Qué Biblia? ¿Qué versión de la Biblia? ¿Quién va a explicar cuando el niño diga, bueno, ¿y qué significa expropiación de pecado, profesor? Y el profesor tal vez lo explica, no lo va a poder explicar, etcétera. Y otro problema es lo que los juristas hablan del tema de la libertad de culto. Entonces, ciertamente es un problema, y por eso es que el tema nunca va a avanzar, porque tiene tanto problema y seguimos hablando en base a los problemas. Entonces, mi propuesta, por cierto, al coronel Almendaris, ojalá que esté viendo porque lo conozco muy bien, mi propuesta sí es que no se lea efectivamente la Biblia en las escuelas, porque eso no va a pasar, no va a pasar porque crea demasiados conflictos en el tema. Mi propuesta sí es que se lea, que se cambie por que se lea el libro de Proverbios en las escuelas. ¿Y por qué el libro de Proverbios? Porque Proverbios efectivamente, el pastor decía, ¿qué queremos llevar? Lo que queremos no en la escuela para mí no es el centro de formación religiosa, no debe ser el hogar. La Biblia, ciertamente hay textos en la Biblia que hablan de batallas. La Biblia es muy sangrienta. Entonces cuando tú la lees, solo por leer, va a crear una serie de conflictos. Mi propuesta es que se lea el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios son valores universales, totalmente universales. Entonces ahí se quitan los problemas. Primero, ¿qué Biblia? No importa, porque en cualquiera este libro es Proverbios. ¿Qué versión? Bueno, una versión actualizada. Dios habla hoy, un lenguaje actual. Eso es lógico. El tema del culto también se quita el problema, porque culto significa venerar algo sagrado, pero proverbios son consejos. Entonces, ¿quién se va a oponer? Perdón, hay un proverbio por día, porque 31 proverbios. Son 31 proverbios, logísticamente te lo hace. No hay explicación porque son temas logísticos de vida. Entonces, no importa si tú eres Krishna, budista, mormón, musulmán, lo que seas, cuando tú lees temas de
al niño será de larga vida si honra a su padre y a su madre. ¿Quién se va a oponer? ¿A dónde está la explicación del tema? Claro. No te apartes ni a la diestra ni a la siniestra para que te vaya bien. Bueno, hay tantos proverbios que son la sabiduría, la sabiduría con la que nosotros nacemos, de no agredir al prójimo. Entonces mi propuesta es eso, porque lo otro siempre Es más va a ser, complejo. y siempre va a ser ver el problema. Ahora, y me parece muy acertada tu opinión, porque realmente si lo otro causa tanta polémica, tanto temor, conflicto, es algo más sencillo tomar nada más lo que son los proverbios para empezar. Fíjate, para Milena, empezar que- este proyecto. Fíjate, Milena, una cosa. Aquí estamos en el mismo espíritu, que el espíritu es el que guía esto. Esa propuesta, me gustó que dijera Jonás, propongo, porque yo iba a comentar eso, fíjate. Me lo cachaste y lo pongo, estoy de acuerdo. Los proverbios los pueden leer. Otra cosa que podemos proponer, ya que estamos hablando en un canal que lo van a ver, proponer que únicamente se lea, pero que no se explique, porque entonces cada quien lo va a explicar La de interpretación. acuerdo la interpretación. El Espíritu Santo sea el que explique al corazón de cada oyente. Ahora, pero sí tendría que haber, por ejemplo, una guía de qué es lo que se va a hacer Sí, al principio, sí. se lee y al final. ¿Tú qué opinas? Bueno, tenemos una situación complicada. Creo que nosotros buscamos vivir en un país en paz. Sí. Y nosotros buscamos una explicación a ese país en paz. ¿Qué es lo que nos puede dar la solución a ese país en paz que nosotros necesitamos? Tenemos una complicación. Yo paso una anécdota sencilla. En la avenida Monseñor Romero, la que va a parar ahí a la UCA, al final, y hay un carril auxiliar, no sé si lo han logrado observar, Para entrar a la universidad. para entrar a la universidad, que no se debe meter uno, y también hay un carril que nadie debe usar. Yo observo que hay gente que se mete, que tiene símbolos, tanto católicos como de iglesia bautista, de iglesia evangélica, y a mí me genera un temor, porque son gente creyente. De cómo actúan, dices tú. Correcto. Es decir, nosotros dejamos de lado, la religión es un instrumento que nos debe cultivar valores, no es un fin per se. Y el problema que tenemos es que tenemos sicarios que rezan antes de ir a asesinar a alguien. ¿Cómo podemos perder la dirección por fomentar una fe y perder el valor que debe fomentar esta religión? Interesante. Yo lo dejo así porque mi estudio... Por yo eso soy es un mejor estu- no poner sticker en los carros. Porque es que es si no va a complicado, ceder el pero mi paso. estudio tiene que ver con el fenómeno religioso. Yo soy un estudioso de la religión, tengo más o menos 12 años de estudiar ese fenómeno. Ahora, es que tú estás hablando del complicado. fenómeno de la religión. Correcto. Y eso es lo que pasa, cuando ya un pueblo se vuelve religioso, es ya más costumbres. Es otra cuestión. Más Correcto. tradiciones que realmente la finalidad de la espiritualidad, que es la verdadera conexión con el Creador. Entonces sí, es Correcto. totalmente diferente ser religioso a espiritual. Ahora bien, eso sí me parece interesante. Volviendo al tema de si fuera un proverbio, tuviera que ser, los proverbios también son largos, Marjorie, y a veces el mismo proverbio no te habla de lo mismo, no es el mismo tema. No. Tendría que ser que nada más unos 2 No, es que puntos. fíjate que no, yo voy a seguir en mi postura. O su proverbio en su totalidad. Sí, yo voy a seguir en la postura esta. Que si alguien lo pone, alguien que sea, Permíteme, quiero ver cuál es el del día de hoy. ok, tú dijiste, no importa, dijo Jonás, que sea mormón, ecumenismo total, que sea de las otras religiones, esto y lo otro, que se lea. Mi punto es que se lea. Ahí La está. palabra de ¿Por Dios qué? ¿Por dice qué? que es espada de doble filo y penetra en el corazón, parte y saca lo que hay. Y el Espíritu Santo es el que va a dar la palabra a la persona, al oyente. Porque si ponemos a una persona que sea mormón a querer explicar, él te va a decir lo que él practica. De acuerdo a lo que leyó, algo va a sacar. Pero en cambio, tú lees la palabra y dejas que el Espíritu Santo sea quien se lo dé a los jóvenes, a los adultos, a quien lo escuche, Milena. Porque si tú lees ahora, El lee del día de hoy proverbio es ahora, que es... proverbios antitéticos. Ok.
Para empezar, no sé ni qué Sí, significa pero esa ese, palabra. pero ese es el título que da la Reina Valera, que no lo tenés por qué leer en una escuela, esa Sí. otra versión. La porque versión, está complicadito. una Leerlo versión. aquí ya tú resulta tienes- complicado, imagínense en la escuela. No, pero Pero en lenguaje ojo, actualizado, en un lenguaje actualizado, Pero- lo entiendes fácilmente. Pero quiero decir algo, yo traía, nada menos, yo El de porque hoy. como digo, yo traía, por eso digo, la traducción latinoamericana ¿Cuál es? dice lo siguiente, versículo 1, el que nada debe, nada teme. Y ¿Qué ese tengo- dice- ¿Qué tengo que ¿Qué- explicar de este qué tema? dice Perdón, y esta? después Mire. dice, Oye, dice, el- pero eso mismo Ajá. dice aquí, huye el impío sin que nadie, Nadie lo lo persiga. persiga. Claro, pero porque cuando te vas a Más la el justo está traducción, confiado esa seguramente como la león. Reina Valera 60, es una traducción, Cipriano hizo una traducción que es una traducción poética, ¿verdad? No digo que está mal la traducción, pero es una traducción que obviamente leerle en un Difícil. hombre. No es le vas a complicado. entender. Ahora continúa Y con dice, el- dice, el que nada de nada teme, pero el malvado siempre huye, aunque nadie, Aunque lo, nadie lo persiga. persiga. Verso 2, en un país, y este es interesante porque es bien actual, ¿verdad? En un país lleno de maldad, verso 2, todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. Lo que está Así diciendo es. es que si un país es desordenado, el gobernante es incapaz. Eso lo está diciendo aquí y pega, vea. O sea que Totalmente va El Salvador. pegando. No hay que ser tan religioso para ver que las cosas van pegando. 3. El pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba las cosechas. O sea, lo que te quiero decir es de que son consejos prácticos. Pues. así es. Y alguien me decía, hablando del tema, y también los salmos. Yo le decía, no, porque los salmos te hablan de la adoración. Ahí A Dios. puede haber un problema, porque alguien puede decir, mi hijo no es monoteísta, ¿va? Yo no quiero que se le hable de una adoración a un Dios. Yo soy cristiano y quisiera que pensara diferente, pero lo cierto es que eso te crea un conflicto incluso constitucional, porque hay que hablar Sí, la realidad, sí, ¿no? porque nosotros tenemos, por Claro. nuestra constitución dice libertad Sí, de credo. sí, Pero fíjate que en el mismo que tú estás leyendo en el 6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Por Bueno, eso, entonces, Pero ¿qué fíjate que ahí, explicación necesita ahí estamos darle a hablando los de jóvenes? los valores que se han perdido. Integridad, Sí. autodisciplina. Ahora, lo que quiero o sea, decir todos yo, los, quiero todos los decir yo valores que el te van maestro, dando acá. vamos a ver, cualquier maestro, hablemos de una escuela pública, se para hoy día en su clase y dice, miren, no agarren el camino mal, hombre, trabajen, les va a ir bien, estudien. ¿Habría algún problema constitucional? ¿Habría algún problema Ahora te voy a decir una religioso cosa. ante ese consejo? Fíjate Eso que- es lo que dice el proverbio. Volviendo a lo que decía Marjorie, cuando estaba investigando el tema, estaba un artículo en internet donde hablaba de que querían demandar a una maestra en Estados Unidos, específicamente en Fort Lauderdale, porque en su lectura libre de una clase en especial, los chicos tenían oportunidad de una lectura libre y había uno que llevaba su Biblia y la leía. Wow. Y entonces ella empezó a decirle que guardara esa Biblia. Y él obedientemente la guardó. Sin embargo, por supuesto, ella mandó una carta a sus padres para decirles que por favor él no llevara ese libro a la escuela. Y él diciendo que para mí es el libro más importante. Claro, ¿verdad? violó la ley porque Ahora, lectura libre es lectura libre. ellos Claro. escribieron una carta de regreso y querían demandar a la maestra porque lectura libre Es es libre. lectura Lectura libre. libre, claro. Entonces, ¿dónde queda también la libertad de elección, verdad, Así de, es, de su libro? así es. Correcto. Entonces la escuela mandó como un comunicado donde decían que sí se podía leer la Biblia antes y después, pero no en lectura libre. Después había ahí una posibilidad de demanda, por lo cual, solo termino la idea, una posibilidad de demanda que tuvieron que mandar otro comunicado donde autorizaban que leyeran en su tiempo libre la lectura que deseaban. Entonces, tampoco podemos ser como el ¿Sabes Estado qué? de Estados Hay Unidos. una así foto, extremista. está un hombre en la prisión con su uniforme color naranja. Está leyendo la palabra de Dios en la cárcel. Y dice la reseña, dice, ¿por qué llevar las Biblias a la prisión y sacarlas de las, De las de aulas? las escuelas? Interesante. O sea, hasta allá, cuando ya están allá, andan buscando Sí. este libro como de verdad lo único que los mantiene. Ahora, bueno, nos vamos a un corte y regresamos con el tema de hoy, que es la lectura de la Biblia en las escuelas. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena. Hoy estamos hablando de la temática de si se debe o no leer la Biblia en las escuelas y tenemos en la línea al doctor Héctor Hernández Turcios, él es analista político y religioso
y además es musulmán. Quiero escuchar qué opina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Milena. Quiero pretender contestarte bien si es conveniente o no enseñar preceptos bíblicos en los centros educativos de El Salvador. En primer lugar, desde el punto de vista constitucional legal, hay que entender que la educación en El Salvador es laica. ¿Y qué significa eso? Lo que significa, en esencia, es que se deben respetar las ideas de quien sean religiosas, políticas, culturales, se deben de respetar. O sea, hay libertad de que cada quien escoja incluso la religión que quiera, ya que ese es el tema. Para ser más específico, respecto a quien te está hablando y le está hablando al pueblo salvadoreño, yo soy islámico, o sea, soy un hombre de la religión que se conoce como los musulmanes. No obstante, nosotros tenemos por obligación en el Sagrado Corán de respetar la revelación del Santo Corán y respetar la revelación de la Biblia. Respetamos todas las revelaciones que el Altísimo ha mandado a la humanidad a través de los tiempos. Se les denomina en la India los Vedas, en el Oriente Medio la Sagrada Escritura y en Occidente el Sagrado Corán, la Gita, el budismo, todo eso lo respetamos tremendamente. Ahora, lo más específico en este tema es si se debe o no enseñar principios en las escuelas. En primer lugar, si es laico hay que reconocer los primeros. Toda persona tiene determinadas inclinaciones religiosas. Incluso hay algunos que, aunque no sean ateos, tienen su propia religión, o la ven de la manera, como se llaman, de la naturaleza, que también es respetable. Ahora, ¿por qué no es conveniente dar preceptos bíblicos en la Biblia? Es una discusión que viene de mucho tiempo, pero yo creo que la equivocación es que mucha gente fanatizada y exclusivista es la que arruina la situación de poder dar grandes principios, grandes valores y grandes consejos que da la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, ya que este país es mayoritariamente cristiano. Pero también sucede que si esos fanáticos o esos exclusivistas se ponen a dar cultos o se ponen a pasar el tiempo enseñando lo que tal vez los niños ni entienden o que lo sienten como obligación, en vez de hacerle un favor de introducir en sus mentes y en sus corazones los grandes valores que ha dejado o que están escritos en la Biblia, lo que van a hacer es un daño y van a causar repulsión porque la gente se cansa de eso. Cuando yo era joven, yo me acuerdo que en mi colegio lo que existían eran preceptos bíblicos inscritos en las paredes. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y vas a tener larga vida. El principio de la sabiduría es Dios, pero no me los estaban repitiendo, no me estaban insistiendo sobre ellos, simplemente yo los encontraba escritos en las paredes del colegio. Eso es lo que yo te puedo contestar. ¿Se acuerda? Yo quisiera alargarme, pero no lo puedo hacer porque tengo el tiempo limitado, pero les deseo suerte porque realmente el mundo se está derrumbando y se necesitan los grandes valores que han dejado las grandes revelaciones que Dios ha mandado al mundo. Muchísimas gracias, doctor. Pero le digo, mire, ¿se acuerdan lo que decían las paredes? Es lo que decíamos del impacto de la palabra de Dios. Milena, dice la palabra de Dios. Y estas palabras, lo que él acaba de hablar, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por hablar y decir que sí tenemos que poner esta palabra escrito por todos lados, de verdad, muchas gracias. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La verdad te digo, si nosotros pusiéramos eso en cada lugar, ¿verdad? Honra padre y madre, y todo lo que el amigo habló y dijo,
la palabra de Dios Esto lo estamos es hablando excelente. como un complemento, se Sí. supone, de lo que deberíamos de hacer nosotros como padres de familia, Así ya es. que él mencionó, hay libertad de culto, sin embargo, el 99% en El Salvador pues se denomina que somos cristianos, judeocristianos, es decir, Solo católicos evangélicos. para completar, aquí dice el artículo 25, para tratar de contextualizar, se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Pero, aunque no dice de manera explícita que es Estado laico, pero sí se entiende que es Estado laico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que están formadas en la Biblia, que pueden enseñar Biblia, que no creen en los principios religiosos. Y eso es complejo, parecería de alguna manera chocante. Yo soy agnóstico, yo soy teólogo, y si a mí me ponen a enseñar Biblia, no voy a enseñar los valores que como usted como familia tiene derecho a darle a sus hijos, ¿sí? Yo le respeto por valor constitucional que en su familia le inculquen sus valores, pero yo voy a meter a mi hijo, si puedo, en un colegio católico, evangélico, de no religión, porque ese es el valor de la familia. Ahora, si yo pongo en una escuela pública que alguien me enseña, a mi hijo va a enseñar valores ajenos, podría enseñar esos valores ajenos a mi propia creencia. Eso es lo complicado. Bien, bueno, pero fíjense que, por ejemplo, las lecturas que de repente tienen los muchachos hoy en la escuela, ven filosofía, les dan, incluso estudian el Popol Vuh, es decir, hay variedad, no es como que, ¿por qué no meter un poco alguna lectura de proverbios, que es como, proverbios, ya decíamos, que es como Yo digo para algo. la sabiduría en general? Yo digo algo, todo es en base a necesidades, ¿verdad? Por la necesidad de nuestro país. Comemos lo que se está por necesidad, Sí. amamos por necesidad. Los principios son una necesidad universal de todo ser humano. Entonces, lo que hemos fallado nosotros, los maestros, ¿verdad? Porque soy maestro, es inculcar en el niño la necesidad de esos valores. Los valores. Nos hemos olvidado de la necesidad y nos hemos ido por otras necesidades que han desviado la cultura salvadoreña en otras áreas donde hemos sido afectados con la violencia, con la delincuencia y todo eso que hoy lamentamos. Pero si nosotros podemos hoy inculcar esa necesidad, así como un producto de comida, nos lo venden por todos lados, nos lo anuncian por todos lados y hasta lo creemos un bien necesario. ¿Qué tal si empezamos a cultivar esa necesidad dentro de los jóvenes y niños para que ellos vean en la palabra de Dios una necesidad y un, ¿cómo se llama? Y un paladín de fe que nos ayude a vencer toda adversidad? Como Ahora, testimonio, tú decías- mira, Milena, como testimonio, encontré una mujer en la calle y platicamos, y hablando con ella sobre su situación y todo, me comenta ella, mis hijos, y le digo yo, ¿usted se congrega en algún lugar? No sea católico, evangélico, no importa, pero ¿conoce de Dios? Me dice, sí, un poquito, pero no me congrego. Pero ¿sabe qué? Mis hijos Van a un colegio. de 8 y 10 años van a una escuela pública, a una escuela bíblica, que lo llegan a recoger unos pastores y lo llevan. Y le digo yo, ¿y qué le dicen sus hijos de 10 y 12 años? Llegan Mire, los niños contándoles lo que han aprendido de bueno. Temor de Dios hay, porque incluso el pastor de la iglesia Torre Fuerte, creo que se llama, que queda aquí por el hermano Lejano, esa zona es bien difícil por las pandillas, y él me menciona, pero yo he presentado al hijo del máximo ahí de las pandillas, de la clica. Es decir, temor hay. Pero mira, tú decías Temor hay, es decir, yo no sé, volviendo a eso, es decir, hasta el malvado sabe que está haciendo las cosas malas. Ahora, esa Claro. semillita que se les puede sembrar a los niños, que no sea una religión, que estoy de acuerdo contigo, pero Principio. como valores para la vida. Principio. Ahora volvemos con el tema de la polémica del por qué. Yo digo, ¿por qué la oposición que tiene una lógica? Tú decías, bueno, si se enseña el Popol Vuh, se enseñan filosofías diferentes. Es más, hoy día, si el niño le dice a cualquier papá, escuela privada, público, evangélico, cristiano, mira, nos han dejado la cultura oriental, estudiar, ayudarme a hacer la tarea, el papá hasta le ayuda. Entonces, el poeta Manuel Machado me recuerda que dice una frase, el que ignora todo lo desprecia. Entonces, lo que pasa es que nos peleamos porque somos una sociedad que vivimos en pleito. Entonces, como
Yo soy evangélico, me quiero pelear con el católico. Ah, y la Biblia, ni leo mi Biblia, pero me quiero pelear con el otro. Claro. Pero como no entiendo de Popol Vuh, ni de orientales, ni de nada, ahí ayudo a hacer la tarea a mi hijo. O sea, así estamos un poco al revés. Por eso yo decía algo en el corte. Yo propongo que se lea los proverbios, pero ¿por qué? Porque eso quita el pleito, ¿vale? ¿Por qué? Porque son preceptos universales. No matarás. Hombre, si aquí hay una religión o alguien que está de acuerdo que matemos, bueno, pero como el 99% no, y si el Estado debe poner en orden a ese porque es una minoría aquí, y entonces tiene que se calle porque es una minoría, digamos, que está en contra de valores universales. Pero solo quiero decir algo. Pero el otro punto es si eso realmente va a ayudar a lo que se quiere corregir, que es el clima de violencia, que es otro tema. Si eso realmente ayudaría. Yo sí creo que de leer un proverbio a estar leyendo Condorito, pues obviamente algo hará. Estamos hablando de la Biblia. Pero para mí la forma de llegar a solucionar los problemas que tiene este país van más allá. Y leo el versículo 3 del proverbio de hoy, donde dice, si el principal líder es capaz, el país está en orden, dice. O sea que ni siquiera dice que leamos los proverbios en la escuela, pues, sino que los líderes que nos están liderando el país sean capaces, y ese es el problema. Que no de izquierda y derecha y del centro y para allá, tenemos líderes incapaces. Para mí es el principal problema. Ahora, y el problema también acá es que como se supone que la religión o la fe la inculcan en la familia, si la familia salvadoreña está totalmente separada, dispersa debido a las mismas necesidades y todos los que han tenido que mirar a Estados Unidos. Es decir, ya no están enseñando estos valores en casa. Ese es el problema que tenemos en El Salvador. Me voy rápido a un corte. Venga. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. El padre Ayala Benítez también está en la línea, sacerdote católico que nos está colaborando en el tema de hoy, la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Quiero escuchar su opinión, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, querida Milena. Soy el padre Luis Ernesto Ayala Benítez y pues por el interesante tema que está abordando sobre la lectura de la Biblia en las escuelas, pues yo a título personal como sacerdote católico te quiero exteriorizar lo que pienso al respecto. Primero decir de que la lectura de la Biblia en las escuelas ya se hace en muchas escuelas, obviamente no en las escuelas públicas, ni tampoco en algunas privadas, pero sí hay todos los colegios católicos o evangélicos, yo sé que leen la Biblia en las escuelas. Entonces, ya hay un sector grande de la población estudiantil que tiene el acceso a la palabra o que se le pone la palabra en sus aulas. Ahora, por medio de la ley, lo que se pretende, claro, es de que esto llegue al resto de las aulas de los estudiantes a nivel nacional, particularmente a la escuela pública. Claramente, la lectura de la Biblia en las escuelas, a simple vista se puede decir de que es positivo, que es bueno, etcétera. Y la palabra en sí misma tiene poder. Isaías dice, no regresará a mí vacía, sino hasta que haya cumplido su cometido. Pero también es importante que la población sepa y conozca de que la interpretación de la palabra de Dios, quienes la deciden por sus hijos, son los padres. ¿Qué enseñanza quiere que sus hijos reciban, aprendan de un texto bíblico? Eso lo deciden los papás, no por una imposición de la ley. Y en este punto, los primeros interesados en que esa palabra se lea tendrían que ser los padres, pero no necesariamente dejarlo en la escuela, en donde un maestro a discreción personal o un profesor de religión o de teología puede poner esta palabra. No es como cuando el padre toma el texto y él le da una interpretación, una reflexión, una enseñanza a su hijo en base a aquello que quiere transmitir en el hijo. Esto es importante. Yo propondría de que se haga la lectura de la Biblia en los hogares. Aquí abarcaríamos un montón y sería mucho más interesante de que la Biblia se lea en los hogares. ¿Por qué?
porque es en el hogar donde se genera la violencia. En la calle solamente se expresa y se manifiesta. De tal manera que si el hogar, si en la familia hay paz, hay reconciliación, se fomentan valores, hay una atmósfera espiritual, Dios está presente en ese hogar, definitivamente que vamos a tener buenos estudiantes, buenos profesionales, buenos hijos, buenos ciudadanos. Pero el niño a veces, en muchas ocasiones, recibe la enseñanza en la escuela y cuál es la gran contradicción, que cuando llega a su hogar es totalmente otra cosa. Y entonces entra en un conflicto. Entra en un conflicto y decir, ¿con qué me quedo? Al final te quedas con lo que te enseñó en el hogar. De modo que yo, pues, en lo particular, yo no me opongo a que se pueda leer la Biblia en las escuelas, pero se necesita profundizar más al respecto para que el aporte que se va a dar sea importante, sea significativo, y de esta manera hacer un bien en los valores a todos aquellos chicos, a todos aquellos adolescentes, niños, jóvenes que vayan a la escuela. De tal manera que sí es importante abrirse a esta dimensión. Antes se daba esto, quiero que sepa el pueblo salvadoreño de que fue hasta 1880 que a través de una ley se quitó la lectura de la Biblia en las escuelas, la cátedra de teología en las universidades, etcétera, porque el Estado se proclamó laico, secularizado. Entonces rompieron por completo con la religión y se fueron al otro extremo. Ahora nosotros estamos buscando casi como llegar a esos primeros tiempos en donde la religión ocupaba un papel importante dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del Estado. Y obviamente que más nosotros interesados de que Jesucristo, a través de su palabra, puede llegar a las conciencias, a los corazones de tantos niños, jóvenes que están en esas escuelas. Bueno, muchísimas gracias, Padre Ayala, por su participación también. Y vuelve a que es realmente obligación de nosotros como padres de familia, y sé que la es, pero yo insisto, pastor, de que, bueno, esto es algo que nos demandó Dios y nos lo enseñó en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, como una ley que como padre de familia. Ahora, muchos niños están viniendo acá, incluso no son planificados, no están bajo un hogar, no están, o sea, realmente no estamos haciendo y siguiendo los preceptos de Dios como Él mandó, y por eso es el desorden. ¿Cómo vamos a enseñarles si en casa, yo vuelvo, insisto, no hay nadie que tenga la moral para poder enseñar a los niños? Definitivamente estamos en un país donde la desintegración familiar es uno de los problemas que afrontamos como todo cualquier otro, ¿verdad? Hablamos de la delincuencia, del robo, de esto, de la extorsión, pero no hablamos del padre que no quiere acercarse a Dios. Y eso es bien difícil, porque lo que podamos hacer en las escuelas, los maestros, difícilmente se mantenga en la casa cuando el niño no vive en una familia integrada. Entonces yo siento de que podemos hacer mucho con los niños. Con el padre, pues, es bien difícil. Se lo dejamos a las iglesias, se lo dejamos al Estado para que pueda tener programas integradores de familia. Pero con los niños que hoy empiezan, que hoy llevan su moral, llevan su vida guiada por una palabra moralizadora, ya sea de la Biblia o de otro libro, ¿verdad? No le impidamos, pues, que él se llene de esos preceptos que un día le van a servir mucho para tener una familia que no tuvo. Ahora, lo que me parece interesante también es, bueno, ya probamos desde el 80 hasta la fecha, sin esto. El problema es por qué no probar la otra alternativa. Es decir, desde 1880. Imagínate, 1880, Más es de un decir, siglo. ¿por qué no probar la otra cara de la moneda? Es decir, de verdad que tenemos una sociedad que necesita que se le inculquen valores, y lo más fácil es desde la niñez, porque lo que los niños aprenden realmente no se les olvida. Y realmente, aunque se desvíen, vuelven al camino, porque esa semillita está ahí bien sembrada. Ahora, sí me parece ideal, sí, que no fueran tan religiosos, porque personas como tú, que tengan un hijo y tú no quieras que se les enseñe de la palabra de Dios, pero en general los proverbios... O al revés, que si alguien no comparte mi valor, pero yo voy a promover el valor que yo tengo, pero en mi familia yo no tengo el derecho de darle a alguien lo que su familia no le ha inculcado. Ahora, hay una escuela de valores, que incluso es una fundación que se llama Forja que lo hace,
Y yo estuve colaborándoles como madre de familia. Vas a una clase, te dicen exactamente lo que tienes que leer, vas y lo pones en práctica con una actividad lúdica. Yo considero que algo así también podría funcionar muy bien en las escuelas, pero sí se necesita de la colaboración aquí de los padres de familia, del tiempo que se pueda dar. Yo pienso que como sociedad somos complicados somos como salvadores y somos todos somos unos eternos complicados, ¿verdad? ¿Por qué esto no debería ser tan complicado? Porque tú dices de los valores, digamos, te entiendo que si yo tengo unos valores no quiero que transferirse a otros, etcétera, pero hay ciertos temas, llamémosle valores, convivencia, porque yo no puedo decir, mira, yo no le puedo enseñar a mis hijos que el semáforo rojo es para pararse. A mí me vale, yo no quiero que emprendan él. El rojo que lo pase. Bueno, él va a tener su castigo, me explico. No es un valor en sí mismo, sino es un tema de convivencia. El no matar a otro es un tema de convivencia. Claro. Es decir, lo que quiero decir es que esto se podría descomplicar si se sacaran, si queremos hacer eso, pues, se sacaran normas generales de convivencia, ¿no? Cuando se mete la palabra Biblia, ahí es donde se complica. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que la Biblia no regresa vacía, sí, pero en la vida real el tema es complicado y hablarlo. Fíjate, Jonás, que aquí en el Facebook me decían que lo que tenían miedo que llegaran a aborrecer la Biblia, porque no supieran presentársela a los niños. Puede ser, porque si a un niño le estás obligando, presionando, dependiendo lo que le hagas, es que ahí donde está el tema, donde la complicación. Y yo por eso insisto, para mí, eso lo digo de forma personal, la discusión más profunda es qué queremos lograr con hacer eso. Queremos salir de esta desgracia en la que estamos como país. Sí, yo no quiero vivir más en un país que sea el más violento del mundo. Aquí ya se acabó de que el mundo vive un problema. No, aquí el salvadoreño está particularmente jodido, perdónenme la expresión. Pero mira, él hacía una comparación de Holanda, pero Holanda va años luz con nosotros porque incluso hasta dan educación sexual, que aquí ni siquiera quieren dar educación sexual. Voy a poner incluso un país que no está desarrollado económicamente. Correcto. Cuba es un país que está bloqueado y tiene, digamos, muchas carencias, pero violencia no sufre. No tiene que ver ni siquiera... Claro, porque le dan con la que pero son índices de asesinatos y homicidios no tienen. Pero puro garrote los corrigen. Por eso, hay diferentes... Hoy aquí si un niño le quiere pegar, de alguna manera, alguna solución. Y ahí está planteándose una solución de las miles que pueden haber. Es correcto, el punto es de que yo lo que digo es, ¿qué es lo que queremos corregir? El problema en que estamos viendo los salvadoreños, porque es un problema, como digo, allá en Nicaragua ya no lo vive, pues es un problema salvadoreño. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Por eso digo, yo si estuviera... Pero Nicaragua no está superpoblado como nosotros. No, pero a lo que yo quiero decir es que si nosotros estuviéramos en el poder de decisión del legislativo y qué sé yo, perdónenme, la verdad, y soy cristiano, pero lo digo claro, yo lo último que me ocurriera es decir, para tratar de resolverlo, es que se lea la Biblia, fuera lo último. Porque mi trabajo como legislador, como ministro de seguridad, es hacer otras cosas antes que son más efectivas, que han sido probadas en otros países. Pero aquí, como tenemos un problema de liderazgo serio, el problema es ese. En todo caso, lo que deberían de obligar es a que les inyecten la Biblia a los políticos. Vale. Así tal vez eso les permita algo. Ahorita yo entiendo la parte tuya que dices. Yo como cristiana evangélica, de verdad, yo te digo, yo me guiaría, porque tú vas a las cárceles, porque yo voy a las prisiones, porque voy a las cárceles, todos los días vamos a las cárceles, todas las mañanas, y hemos visto que lo único que puede cambiar a un ser humano, al asesino, al sicario, al violador, al que sea, al diputado, como tú dices ahorita, y lo estoy a cualquiera, es Jesucristo, únicamente Jesús. Y lo que tú dices, Jonás, es muy cierto, pero yo recito esto que dice: nunca se apartará de tu boca este libro. Meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es cierto que, bueno, vamos a ver si nuestro país vecino, que tiene un presidente, dicen que cristiano, vamos a ver qué sucede con ese país vecino. Pero hoy que estamos acá, Milena y compañeros, de verdad, únicamente Jesús puede romper las cadenas de esclavitud de esta gente. Lo que tú dijiste, mejor que lo lean en las escuelas que después en las cárceles. Y sin interpretación.
Es mi punto de vista. sin Que se lea Un proverbio. Proverbios, Eso me excelente, parece. pero sin interpretación. Bueno, el y- Espíritu Santo de Dios va a ser el que le dé la interpretación a cada corazón. Y el llamado aquí a los padres de familia, que de verdad pongamos más atención en cómo estamos educando a nuestros hijos, que seamos nosotros verdaderos ejemplos. Y si nosotros sabemos, nuestras conciencias nos lo dice, que no andamos por un buen camino, busquemos entonces la ayuda de Dios para corrección de nosotros mismos, y esto va a ser ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Gracias. Hasta mañana.